Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos quedamos en ramos técnicos, estamos viendo lo relacionado con equipo electrónico y estábamos ingresando a la sección 3, incremento en el costo de operación. Este seguro también tiene una particularidad, ¿no? Si el equipo, ¿no? El sistema electrónico de procesamiento de datos sufriera un siniestro, esta cobertura permite que el asegurado pueda alquilar un equipo, ¿no? De similares condiciones para que pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, esto es un incremento en el costo de operación, ¿ya? La condición sine qua non es que tiene que derivarse de un evento que esté cubierto por el seguro. Como ya hemos mencionado, la materia de cobertura será el alquiler de un sistema electrónico de procesamiento de datos suplente. También involucra el costo de personal y el transporte de materiales. También tenemos las exclusiones, ¿no? Como saben ustedes, en todo sitio, dolo del asegurado o representante legal, guerras adicionales, reacción nuclear, ¿no? Lucro cesante, terremoto, temblor, hurto con o sin violencia, daños preexistentes, daños por suspensión de la corriente eléctrica, mantenimiento de equipos, garantía del fabricante, daños paulatinos como consecuencia del uso, daños en partes desgastables, defectos estéticos, pérdidas y daños en equipos de arrendamiento, pérdida de información. También hay exclusiones especiales y estas son daños de naturaleza puramente estética, por ejemplo, rasguños, defectos del esmalte, etcétera, fallo del abastecimiento público, electricidad, agua, gas u otros medios, daños indirectos, daños patrimoniales y de responsabilidad civil. Las secuelas y daños patrimoniales pueden ser cubiertos parcialmente por un seguro de gastos adicionales o un seguro de lucro cesante. En el seguro de portadores de datos, errores cometidos al recoger datos y destrucción intencional de portadores de datos. La vigencia de este seguro siempre va a ser anual, ¿no? Puede ser una vigencia menor en caso de que los equipos sean arrendados, ¿no? Y obviamente también podría ser mayor si es que los equipos son adquiridos o han sido adquiridos a préstamo, ¿no? El valor asegurado, en este caso, representa el valor de factura más los fletes, más los gastos de nacionalización, los impuestos de nacionalización, los fletes interiores, gastos de montaje y también valor de factura más fletes. Entonces ya justo salió y dijo él, esto se pone mal, yo voy a tomar un buen. Valor factura más fletes interiores y gastos de montaje. Acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Del seguro de equipo electrónico, cuáles son los peligros a los cuales pueden estar expuestos, ¿no? Y hacia abajo tenemos las coberturas que se dan para estos mismos equipos, pero en el seguro de incendio, en el seguro de robo, en el seguro de daños por agua y el seguro de rotura de maquinarias. Importante que ustedes lo analicen para que se puedan dar cuenta, ¿no? De los eventos o peligros a los cuales están sujetos estos equipos y cuáles son las coberturas adecuadas que se tienen que aplicar en cada caso. ¿Qué cosa es una máquina electrónica, no? Estas mayormente ahora tienen una alta concentración de valor, ¿no? Ocupan un espacio muy reducido, ¿no?
tienen un elevado riesgo de siniestros graves o incluso de pérdida total, ¿no? Hay una alta proporción de componentes electrónicos que son miniaturizados, que ahora sabemos que son, en todas partes se usan los chips, ¿no? Así como partes mecánicas de predicción hechas de materiales especiales, ¿no? Entonces, prácticamente en una reparación no es posible, ¿no? Ni rentable que se haga esta, ¿no? Sino que es siempre necesario un recambio completo, ¿no? De estos repuestos malogrados y que se realice por expertos, ¿no? Eh, También tiene gran sensibilidad frente a influencias externas como la temperatura atmosférica, el tema del incendio, la humedad, vapores, suciedad, sacudidas, vibración, radiación, impacto de rayos, variaciones de la tensión y errores de manejo, o sea, un extenso potencial de riesgos externos. Eh, bueno, probablemente tiene un peligro bajo de riesgos típicos del seguro, rotura de maquinarias como explosión, cortocircuito, rotura de material, desgaste. Es decir, que la posibilidad de averías internas juega un papel menos importante que los riesgos externos. Las instalaciones de procesamiento de datos requieren operadores con una formación especial y una instalación en lugares seguros y protegidos, ¿no? Obviamente, siempre entramos a estos centros de procesamiento de datos, el frío es bien fuerte porque los aires acondicionados funcionan pues al máximo. Ahora vamos a ver el TREC o seguro de todo riesgo para equipo de contratista o seguro de máquina amarilla. Vamos a ver cuáles son los bienes asegurados, ¿no? En este caso, se tratan de maquinaria y equipos que son grúas giratorias, ¿no? De torre, grúas montadas sobre vehículos, ¿no? Grúas torre trepadoras, grúas de cable, las excavadoras, palas mecánicas, dragas de arrastre, excavadoras sobre vehículos, zanjadoras, los cargadores frontales, bulldozers, compresores, equipos de aire comprimido, campamentos, encofrados, equipos generadores de electricidad, barredoras mecánicas, motoniveladoras, tractores, equipos de perforación de pozos de agua, vibradores, rodillos vibradores, apisonadoras vibratorias, vibradores para concreto, piloteadores, montacargas móviles y otras máquinas similares, ¿no? Locomotoras, pavimentadoras, máquinas de construcción sobre rieles, instalaciones de vías o rieles o torres de perforación, bombas y cables eléctricos. En lo que respecta a la cobertura, el seguro trade cubre las pérdidas o daños directos producidos a la maquinaria o equipo en forma súbita e imprevista, pero bajo las siguientes causas: incendio o rayo, colisión, volcaduras, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierras, descarrilamiento, accidentes a consecuencia de descuido, impericia o negligencia del conductor. Acá es necesario que tomen nota, ¿no?, de esta cobertura que no existen en otros seguros. Explosión a excepción de lo concerniente a sabotaje con explosivos, robo, daños por inundación, maremoto, ciclón, huracán, tempestad, daños por terremoto, temblor, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza. Y también cualquier otro riesgo que no se encuentre excluido específicamente en la póliza. Aquí tenemos unas fotos, ¿no? Las excavadoras, las grúas, una grúa sobre, ¿no?, una perforadora que está montada sobre un vehículo, un montacarga, una grúa tipo tractor, ¿no? Y las coberturas adicionales, pues están la huelga en motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, también gastos extraordinarios, horas extras, trabajos nocturnos y el flete aéreo. En caso de gastos extraordinarios, eso tiene que derivar directamente de un evento cubierto debidamente por la compañía de seguro, ¿no? De repente hay un siniestro y obviamente había que cumplir con cierto tipo de entregas a nuestros clientes, entonces se va a tener pues que extender las horas de trabajo, van a haber horas extras y de repente también se propondría hacer el tema de trabajos nocturnos, sobre todo para poder cumplir con los pedidos que hubiesen quedado paralizados o sufrido alguna merma
debido al siniestro amparado en la póliza. También tenemos el flete aéreo. En el caso de que el equipo, ¿no? Tenga que importarse, ¿no? Traerse de afuera, también se considera el flete aéreo. Ahora hablemos de las exclusiones entre. En lo concerniente a los bienes asegurados, tenemos los vehículos motorizados diseñados para circular en caminos y carreteras, como autos y camionetas, ¿no? Y también camiones, embarcaciones y cualquier otro equipo flotante, edificios utilizados como campamentos u otros usos, maquinaria o equipos de construcción que se instalen en cualquier edificio para formar parte definitiva de él, maquinaria y equipos que operen en áreas subterráneas, maquinaria y equipos mientras sean transportados, planos e impresiones en general, bienes de propiedad de obreros y o empleados del asegurado. Luego tenemos daños o pérdidas causadas directamente por actos dolosos o falta grave del asegurado de sus representantes, falta o defecto preexistentes al inicio del seguro, actividades de operaciones militares, rebelión, insurrección, ley marcial, conmoción civil, pérdidas o daños de los cuales fuera responsable legal o contractualmente el fabricante o el vendedor del bien asegurado, reacciones nucleares, lucro cesante por paralización del trabajo, desgaste, deterioro paulatino como consecuencia del normal funcionamiento, corrosión, derrumbe, raspaduras de superficie, etc. Daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados, pérdida o daños a consecuencia de explosiones originadas en calderas de vapor y o en motores de combustión interna, falla o daños mecánicos y eléctricos internos, eso se cubre bajo rotura de maquinaria, falla o daño como consecuencia del medio refrigerante, lubricantes, etc., pérdidas o daños causados por sobrecarga del bien asegurado, pérdidas durante operaciones de prueba, pérdidas de combustible, lubricantes y o refrigerantes. La vigencia del seguro normalmente es anual, ¿no? Y la suma asegurada tiene que representar el valor de reposición de la maquinaria y equipo asegurado, que viene a ser el valor a nuevo más los derechos aduaneros, más los gastos de flete si es que los hubiera. Si el valor del objeto asegurado fuese menor a la ocurrencia de un siniestro, se aplicará la proporción de infraseguro existente en el monto de la indemnización. Por eso siempre es importante reparar en que la suma asegurada siempre tiene que representar el valor a nuevo. Si estamos asegurando a valor a nuevo, ¿no? Quiere decir que también en caso de un siniestro nos van también a reponer a valor a nuevo. Entonces, todo seguro donde se asegura a valor a nuevo y te van a indemnizar a valor a nuevo, el costo siempre va a ser un poco más elevado. Inspecciones, ¿no? El asegurado tiene que conocer todas las características de identificación de los equipos y maquinarias a cubrir. O sea, cada equipo tiene que estar debidamente identificado, ¿no? Así como en un carro tenemos la opción de la placa, el número de motor y número de serie, igual tienen estos equipos, ¿no? Tienen una plaquita que los identifica, ¿ya? Es importante conocer en qué lugar, ¿no? Dónde van a operar estos equipos. Pues solamente se cubre, ¿no? La maquinaria que esté en la zona de trabajo que haya sido declarada y determinada en la póliza. Si al momento de un siniestro se olvidó avisar que determinada maquinaria iba a ser trasladada a otro lugar de trabajo y no se hizo el endoso de ampliación y o de inclusión, y esta máquina sufriera un accidente, no va a tener cobertura. Por eso es importante estar siempre atentos y decirle sobre todo a nuestros clientes que tienen que informar de cualquier novedad, por más nimia que les parezca, ¿no? Ahora hablemos del seguro de rotura de maquinarias. Primeramente veamos qué cosa es una máquina. Es en realidad un conjunto de mecanismos que están unidos de manera racional hacia la transformación de la energía. Esa es la particularidad, transforman energía para producir un beneficio llamado trabajo. Este conjunto de mecanismos tiene varias de las siguientes características. Tiene un valor cuantificable, es propiedad de un ente reconocible, que es el asegurado, y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Tenemos una foto de una máquina,
¿no? Hay máquinas que son movibles, hay máquinas que tienen bases y hay máquinas que están adheridas al piso, ¿no? Ahora veamos lo que es definición de accidente, ¿no? ¿Qué se entiende por accidente? Es la rotura súbita y repentina del objeto o de una de sus partes, ¿no? Y que al momento de esta ocurrencia dé por resultado el daño físico del objeto, de forma tal que requiera la reparación o reemplazo de este o de una de sus partes. No forma parte de la definición de accidente el agotamiento, deterioro, corrosión o erosión del material, que es un tema normal, el desgaste de uso, escape en cualquier válvula, accesorio, sellador del eje, empaque del casquillo, unión o conexión, rotura de cualquier tubo de vacío, tubo de gas o escobilla, rotura de cualquier computador electrónico o equipo electrónico para procesamiento de datos, rotura de cualquier estructura o cimiento que sirva de soporte al objeto y cualquiera de sus partes, explosión de gas o combustible sin consumir dentro del horno del objeto o dentro de los conductores que van desde tal horno a la atmósfera. Ahora hablemos de la materia asegurada o los bienes que se aseguran, ¿no? Ya sabemos que materia asegurada es lo mismo que decir bienes que se aseguran. Se aplica normalmente a maquinaria estacionaria durante el desarrollo de su trabajo. Como podemos ver, industria del plástico, extrusoras, inyectoras, sopladoras, todo tipo de industrias, los motores, transformadores, compresores, centrales de acondicionamiento de aire, enfriadores de agua, industria de generación eléctrica, turbinas, generadores, calderos, industria alimenticia, evaporadores, autoclaves, hornos, secadores, etcétera, centrífugas, economizadores de vapor, equipos de eliminación de partículas o gases, etcétera. El objeto de este seguro es ofrecer a la industria una cobertura eficiente para cubrir sus máquinas e instalaciones, ¿no? Entre estas podemos considerar, vamos a ampliar, ¿no?, la definición o el espectro de estas máquinas, máquinas generadoras de energía como calderos, turbinas, grupos electrógenos, máquinas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica, transformadores, instalaciones de alta y baja tensión, máquinas de producción que va a depender de la industria específica, telares, extrusoras, cardas, etc. Equipos auxiliares, máquinas, herramientas, bombas, compresoras, grúas, fijas, tecles. También es conveniente asegurar el total de la maquinaria de una empresa o secciones completas, ya que de este modo la distribución de los riesgos resulta equitativa. Si solo se asegura objetos extremadamente expuestos, eso se llama antiselección, lo cual no es bueno, no es aconsejable. Se hace necesario calcular una prima relativamente más elevada para compensar la alta exposición. En los bienes asegurados, el componente principal es el mecánico, pero también hay electromecánico. Trabajan con medianos y altos voltajes, son fijos excepto puentes, grúas, ascensores, montacargas, realizan un trabajo pesado, están instalados y en funcionamiento, salvo las máquinas que están en reserva. O sea, las máquinas que están en reserva son aquellas que están ahí disponibles, pero aún no han sido instaladas y están funcionando, pues son como una especie de repuesto en caso del funcionamiento de la máquina principal. Esas máquinas ya no se aseguran. ¿Cuáles son las partes más asegurables? En ese tipo de equipos hay partes que tienen alta rotación, por lo tanto son desechables o su uso es muy rápido, ¿no? Y su vida útil muy corta. Entre ellos tenemos partes alta de avería, cuchillas, bandas transportadoras, partes de vida útil corta, partes de plástico, pasta, caucho, vidrio, correas o rodamientos, partes que cambian su composición físico-química, los aceites, lubricantes, catalizadores, refrigerantes. Las coberturas básicas. Cubre fallas humanas, ojo, como impericia, negligencia, mala operación o descuido, ¿no? También las fallas técnicas, fallas de fundición, fallas de diseño, fallas de montaje, acción indirecta de rayo, cortocircuito, sobrevoltaje, problemas de aislamiento, explosión física, implosión, que es
Lo contrario de la explosión es hacia afuera, la implosión es hacia adentro. Falta de agua en calderas, desgarramiento por fuerza centrífuga, fallas de sistemas de control o cualquier otro hecho accidental que no se encuentre expresamente excluido. Tenemos como coberturas adicionales, generales, el lucro cesante, pero en la forma inglesa, los gastos extraordinarios y el flete aéreo. Las coberturas adicionales particulares se pueden otorgar para motores y transformadores, incendio inherente, explosión química interna, impacto directo de radio. Para tanques de almacenamiento, pérdida de contenido, y para cuarto frío, los bienes refrigerados, ¿no? En las exclusiones, ya vemos que son casi exclusiones tipo, el dolo, ¿no? Lucro cesante, la garantía del fabricante, porque si se trata de equipos nuevos, eso tiene que estar amparado por la garantía. Daños paulatinos, sabemos los desgastes, las erosiones, los derrumbes, ¿no? Daños preexistentes, obviamente, el mantenimiento, no forma parte de un siniestro, incendio externo, incendio interno, guerra y adicionales, huelga, motín, conmoción civil, actos malintencionados de terceros, ojo, terremoto, temblor, erupción volcánica, inundación, anegación, tifón, ciclón, hurto con o sin violencia. Riesgos amparados por otros seguros como son incendio, impacto de rayo, robo, hurto, etc. Inundación, crecida de aguas, hundimiento de terreno e impacto de vehículos. Daños causados por actos bélicos o personas afectadas por cierres patronales. Defectos de la maquinaria preexistente al contratar la póliza. Daños o averías por las cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También se excluyen los objetos cuya vida útil es relativamente corta, como herramientas recambiables, filtros, matrices, cables, cadenas, piezas de vidrio cerámica, neumáticos o llantas de caucho, materiales auxiliares tales como combustible, agentes refrigerantes, catalizadores lubricantes. La vigencia, en este caso, es normalmente anual. En el caso de equipos en arrendamiento, puede ser poco menos de la vigencia anual, y para casos de equipos adquiridos bajo préstamo, debe ser mayor, ¿no? Obviamente, lo que dure el periodo del préstamo. En cuanto a una póliza a periodo corto para este tipo de seguros, se recomienda que en lo posible se evite, ¿no? En el caso de máquinas, ya sea calderas, turbinas, máquinas de vapor, generadores o motores al diésel o diésel, que estén paralizadas durante un periodo continuo de más de 3 meses, de un año, ¿no? Que incluye el periodo de revisión, pero excluidos los periodos de reparación debido a daños amparados por la póliza, es posible otorgar reducción de la prima, ¿ya? Atentos con ello. El valor asegurado, ¿no? Que se establece al inicio de la vigencia del seguro, la suma asegurada de cada máquina es la misma que debe corresponder a valor de reposición, o sea, valor a nuevo. Esto se entiende como la cantidad que se exigiría para adquirir un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo obviamente el costo de transporte, montaje, derechos aduaneros y cualquier otro concepto que incida sobre el mismo. Y tenemos la suma asegurada tiene que ser igual a valor de reposición al nuevo. Dicho valor de reposición de la maquinaria asegurada incluye derechos aduaneros más gastos de flete y montaje si los hubiera. Si el valor de este objeto asegurado varía por el alza de precios, el asegurado debe avisar a la compañía aseguradora para evitar la aplicación del infraseguro. Acá tenemos un resumen, valor a nuevo de un equipo de igual o de similares características del asegurado. Este incluye valor de factura más los fletes, más gastos, impuestos y gastos de montaje. Acá la particularidad, ¿no? De que siempre, cualquiera sea el año, ¿no? De fabricación de los equipos, que tenemos un equipo que se inició, ¿no? Que se fabricó en el año 1993 y ocurriera pues un siniestro pues en el año 2013, pues en ese año se le ha tenido que indemnizar un equipo de valor a nuevo, ¿ya? Por eso es que el costo de estos equipos, o el costo de las primas de estos seguros, mejor dicho, siempre es más elevado. Igual también, ¿no? Cuando se trata de una reparación parcial, cualquiera sea el año del equipo, los repuestos siempre van a ser, ¿no? A valor a nuevo, y incluyen también la mano de obra
desinstalación e instalación de los mismos. Las inspecciones, ¿no? La compañía de seguros tiene que conocer todas las características e identificación de la maquinaria a asegurar, por lo que es necesario la inspección preventiva que permita constatar a tiempo cualquier defecto o fuente de avería y reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de esta. Vamos a hablar de ahora del seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria. Y hemos comentado que esta cobertura se da siempre y cuando el siniestro del daño directo al equipo o maquinaria haya sido cubierto bajo la póliza de rotura de maquinaria. ¿Ya? Esa es la condición sine qua non. El alcance de la cobertura del seguro de pérdida de beneficios por rotura de maquinaria comprende el perjuicio que sufra a causa de una interrupción comprobada del funcionamiento debido a un daño material e indemnizado dentro del marco del seguro de rotura de maquinaria. El periodo de indemnización. ¿Cómo yo puedo estimar el periodo de indemnización? Y esta parte es álgida, porque si yo no sé calcular, o al menos como empresario, no puedo determinar el tiempo, tengo que tener ese concepto claro, pues mi corredor de seguros me va a pedir que yo le defina. ¿Quién tiene que definir el periodo de indemnización? Es el asegurado, que conoce mejor el negocio, ¿no? Entonces, es importante que al momento de fijar el periodo de indemnización, ¿no? Este periodo, debemos tomar nota que comienza en el momento en que se puede descubrir el daño de interrupción. Por lo general, dicho periodo normalmente son de 3, 6, 9 o hasta 12 meses, ¿no? Para determinar el periodo de indemnización adecuado, tiene que tomarse como base la duración que requiere la reparación de la máquina afectada por el daño material con la reposición de la misma cuando haya sufrido un daño total. El deducible temporal, ¿no? En este caso, con este tipo de seguro, con el fin de que este riesgo sea calculable para la compañía de seguros, es necesario limitar temporalmente el pago de la indemnización. Por esta razón, se fija un deducible temporal con la finalidad de excluir de la cobertura las interrupciones del servicio de corta duración. Normalmente, este deducible contempla un periodo de 7 días, ¿no? Si la interrupción del servicio como consecuencia de un siniestro amparado bajo rotura de maquinaria no pasa los 7 días, pues obviamente no se va a poder presentar el reclamo bajo la cobertura de lucro cesante. Ahora veamos el seguro de pérdida de beneficios anticipado, o ALOP, en inglés quiere decir Advanced Loss of Profit. Esta es una póliza que proporciona una cobertura frente a las pérdidas financieras que se ocasione como consecuencia de retrasos en los proyectos de construcción e infraestructura, ¿no? Este seguro de pérdida anticipada de beneficios va a poder otorgar a las empresas un pago para que puedan enfrentar a mayores costos o pérdidas de ingresos cuando un proyecto requiere más tiempo del esperado para completar. También es llamada cobertura de finalización, retraso o demora en la puesta en marcha de seguros. DSU, en inglés, Delay in Startup. Acá tenemos sabemos pues que en toda construcción hay un inicio de la construcción, ¿no? Que es el periodo de contrato del constructor. Luego empiezan las pruebas, ¿no? Se hace una aceptación provisoria. Y una vez que se pasa la prueba, pues puede haber también un periodo de mantenimiento, ¿no? Hay diferentes tipos de mantenimiento. Hay ampliado y un periodo de contrato de mantenimiento, ¿no? Al finalizar las pruebas, se tiene que dar una aceptación definitiva, ¿ya? El periodo del seguro de construcción tiene que amparar todo ese tiempo, ¿ya? En cambio, vemos acá la cobertura de ALOP se extiende durante el periodo de construcción, inclusive se va hasta las pruebas, pero no cubre el mantenimiento. Acá tenemos al momento, ¿no?, del periodo de construcción, el prealmacenamiento, las obras, las pruebas en frío y las pruebas en caliente, y anticipadamente ello, las importaciones de equipo que se tienen que manejar bajo seguro de transporte. ¿Cuál es el objeto
de este seguro, como ya se ha dicho, es cubrir la pérdida de beneficios comerciales que sufre el dueño de la obra como retraso en la conclusión de esta y o el montaje, ¿no? Sin incluir los retrasos normales de la obra. Grandes proyectos de construcción se enfrentan a una serie de riesgos que pueden resultar en la terminación tardía, ¿no? Ustedes saben que todas las obras se manejan en base a cronogramas que se tienen que cumplir fehacientemente. Por ejemplo, un invierno muy duro puede retrasar el comienzo de un proyecto, ¿no? Hace que retroceda la fecha de terminación, inclusive más allá de lo que se estimó inicialmente, ¿no? También, ¿dónde está emplazada la obra, no? De repente, lamentablemente, no se hizo un buen análisis de suelos y se detecta pues, que hay suelos inestables, lo que originaría pues, un retraso. Estos retrasos pueden afectar gravemente las finanzas de las empresas que dependen de la terminación oportuna de un proyecto de construcción. Estas empresas que utilizan la financiación de la deuda pueden tener dificultades también para pagar las deudas, tales como las causadas por el alquiler o la compra de equipos de construcción. También los que están involucrados con los apalancamientos financieros frente a los bancos y las financieras, ¿no? Las empresas que planean trasladarse a un edificio nuevo pueden perder dinero porque no son capaces de abrir su negocio. Si ya tenían proyectado un traslado y el edificio demora en la construcción, pues también estamos causando daños a aquel futuro cliente, ¿no? Retrasos en algunos proyectos, tales como puertos, aeropuertos, puentes y túneles, pueden afectar negativamente a muchas empresas en una amplia zona geográfica. Y acá también entra un tema político, ¿no? Porque las ofertas de entrega de los diferentes gobiernos que hemos tenido acá en el Perú, todas las obras, si ustedes se ponen a revisar todas las obras que fueron ofertadas, ninguna o muy pocas llegaron a la culminación estimada inicialmente. Todas tuvieron siempre una adenda, todas sufrieron en el costo inicial un aumento, todas se pasaron del tiempo, por la mayoría del tiempo que se previó. Lamentablemente, esto ocurre y seguirá ocurriendo en nuestro país mientras no se cambie, ¿no?, la forma de fiscalizar este tipo de obras. La cobertura se limita a la pérdida real del beneficio bruto que resulte de un retraso en la terminación de la construcción, pero siempre que ese retraso sea debido a una pérdida que esté cubierta por el seguro de todo riesgo de construcción y o todo riesgo de montaje. Si no se debe a alguno de estos eventos cubiertos bajo estos seguros, no habrá cobertura. La compañía indemnizará la pérdida de beneficio sufrida y debido a la reducción del volumen del negocio y o al incremento de los costes de explotación, tal como se define a continuación, siempre sujeto a la suma asegurada y al tiempo fijado en las condiciones particulares. Entonces, el importe a indemnizar será, respecto a la pérdida de beneficio bruto, la cantidad obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre volumen del negocio que se hubiera conseguido si no se hubiese presentado el retraso y el volumen del negocio realmente obtenido, ambos referidos al periodo de indemnización fijado. Y respecto al incremento de los costos de explotación, el gasto adicional en el que incurra necesaria o razonablemente con el solo propósito de prevenir o disminuir la reducción del volumen de negocio que se hubiera presentado sin este gasto durante el periodo de indemnización, pero sin que exceda de la suma obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida provenida del volumen de negocio. Los proyectos de construcción típicamente han establecido horarios para la construcción de estructuras y un plazo de ejecución de los edificios, pero una serie de circunstancias atenuantes podrían surgir que impidan que el proyecto termine a tiempo. Un retraso en la terminación puede llevar a las empresas constructoras, desarrolladoras y otras partes a incurrir en pérdidas que pueden no haber previsto. El retraso en la finalización de cobertura está diseñado para proteger contra estos gastos adicionales. Los tipos de gastos que el asegurado puede experimentar son generalmente en dos grupos: los gastos de construcción y gastos suaves. Los primeros son aquellos gastos que están directamente relacionados con el proceso de construcción, tales como licencias, contratos de alquiler, honorarios a profesionales de la construcción. Estos costos
son generalmente reunidos en cantidades a suma alzada. Los costos blandos, en cambio, se acumulan con el tiempo. Estos costos incluyen los honorarios para equipos de arrendamiento que tienen que ampliarse, intereses sobre préstamos para la construcción y el costo de un seguro de responsabilidad para proteger contra las demandas relacionadas con los trabajos de construcción. Un retraso en la política de ejecución puede poner límites por separado sobre cada uno de estos tipos de costos. La cobertura, ¿no? Tenemos un ejemplo, un promotor inmobiliario con varias propiedades frente al mar en construcción puede buscar la demora con la finalización de cobertura con el fin de protegerse contra los riesgos de inundación. Las pérdidas físicas de las inundaciones suelen ser cubiertas por el seguro de inundación, pero el retardo en la cobertura de finalización protegerán al desarrollador de pérdidas financieras. Estas pérdidas pueden incluir la pérdida de la renta, los gastos de financiación o la pérdida de ingresos. Dependiendo de la formulación de la política, una política tanto con cobertura contra inundaciones y la cobertura de la finalización tardía tendrían límites separados, ¿no? Para el mismo evento. Por ejemplo, de un determinado tamaño de volumen de negocio, se compone del beneficio bruto más los gastos variables, y dentro del beneficio bruto tenemos beneficio neto más gastos fijos y los gastos variables que siempre van a ser los mismos. La suma asegurada. La pérdida anticipada de beneficios de seguro solo cubre la pérdida real de la utilidad bruta derivada de un proyecto retrasado. Los tipos de eventos que desencadenan la cobertura se describen en el lenguaje de la póliza y no pueden cubrir todos los tipos de eventos. Si la suma asegurada anual de esta cobertura es menor que la suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio por el volumen anual de negocio, la suma a indemnizar será reducida en la misma proporción, o sea, se aplicaría un infraseguro. La cobertura de seguro protege al asegurado contra los gastos derivados de la demora de un proyecto de construcción. El retraso en la finalización de cobertura puede ofrecer protección contra los costos indirectos causados por la demora, incluyendo impuestos de bienes acumulados, así como la protección contra los gastos adicionales de construcción, incluyendo los honorarios adicionales para los ingenieros y arquitectos. Vigencia de la póliza se debe comprar cuando el proyecto es inferior al 30%. O sea, cuando esté en un 10, en un 20%, no es aconsejable aún contratar ese tipo de póliza. Es a partir del 30%. Como ya les expliqué, una obra que tiene proyectado costar 70 millones de dólares, pues empieza desde su inicio, ¿no? Empieza a costar poquito, 5.000, ¿no? 5 millones, 10 millones, y así sucesivamente. Entonces, cuando llegue, ¿no?, a un determinado monto, el 30%, que es el aconsejable, a partir de ahí se sugiere tomar esta póliza, ¿no?, al lote. Entonces, y la cobertura terminaría cuando el propietario toma posesión, ¿no?, de la obra. 90 días han pasado desde la finalización de la construcción o el asegurado abandona el proyecto sin planes para completarlo. Porque a veces también ocurre de que muchos proyectos por X motivos son abandonados. La vigencia es idéntica al de la póliza de todo riesgo de construcción y o montaje, excluyéndose el periodo de mantenimiento, y se actualizará cada vez que se produzca un retraso en los trabajos. Identifiquemos quién es el asegurado. El asegurado normalmente es el constructor o el contratista de la propiedad, pero también puede ser el propietario del edificio o dueño de casa, ¿no? A veces ocurre que se tiene una herencia, ¿no? Hemos visto que una casa antigua prontamente es demolida, ¿no? Y los dueños buscan un apalancamiento financiero y también se ponen de acuerdo con una empresa constructora para poder realizar, pues, o construir un edificio, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se trabaja este tipo de construcciones. Obviamente, cuando se trata de obras privadas, pero cuando se trata de obras públicas, en este caso, el propietario es el Estado, ¿no? Y firma convenio, pues también con una empresa constructora, y con los recursos del Estado es que se procede con estas construcciones, ¿no? Las compañías de seguros, en la mayoría de los casos, eligen a quién suscriben estas pólizas, ¿no? Hacen una selección en ese aspecto y se basa en el perfil de riesgo del asegurado, ¿no?, incluyendo la posibilidad
de que tenga que hacer una declaración que pueda traducirse en una pérdida. La compañía de seguros es quien da el precio del costo de la póliza. Este costo tendrá relación con la gravedad potencial de las pérdidas. Si un asegurado potencial es demasiado arriesgado, el asegurador obviamente podrá negar la suscripción. El periodo de indemnización será el pactado con el cliente en la póliza, ¿no? El periodo de indemnización es la base para el pago de la pérdida. Se establece a partir de lo que sería el retraso de la obra, el cual se inicia en la fecha en que hubiera terminado el proyecto, de no haber ocurrido ningún incidente, y expira en la fecha real en que finalice el proyecto. La duración de este periodo de indemnización no puede superar la acordada en la póliza. Tenemos un esquema del periodo de indemnización. Deducible también es un deducible temporal expresado en días que es total y no por siniestro individual ocurrido, ¿no? La cobertura admite una sola reclamación, puesto que solo hay una fecha de conclusión del proyecto, independiente del número de siniestros con daño material, y este único retraso es el que da lugar a la reclamación del asegurado bajo esta cobertura. Los riesgos excluidos no va a indemnizar la compañía de seguros por los siguientes conceptos: pérdida de beneficio bruto y incremento del costo de explotación debido a cualquier retraso causado por o que sea resultado de pérdidas o daños amparados bajo la cobertura de daños propios de la obra mediante endosos a la póliza, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Pérdidas o daños en la propiedad adyacente, en la maquinaria y equipo de construcción. Pérdidas o daños en los medios de operación, insumos, escasez, destrucción, deterioro de o daños en cualquier clase de materiales que sean necesarios para el funcionamiento del negocio asegurado. Cualquier tipo de restricciones impuestas por las autoridades públicas y la no disponibilidad de fondos. Modificaciones, ampliaciones, mejoras, rectificaciones de defectos o fallos o subsanación de cualquier clase de deficiencias llevadas a cabo después de la ocurrencia del daño. Pérdidas o daños en bienes entregados o recibidos por el asegurado o para los cuales ha cesado la cobertura de daños propios de la construcción o montaje. Anomalías o deficiencias en el suministro de energía eléctrica. Cualquier riesgo no incluido en la cobertura de los daños propios de la construcción y o montaje, los trabajos de descarga, cualquier pérdida debida a multas o daños por el incumplimiento del contrato, por retraso o incumplimiento de órdenes o por cualquier penalización de cualquier naturaleza que sea, pérdida de negocio debido a causas tales como suspensión, caducidad o cancelación de contratos de arrendamiento, licencia u orden, etcétera, que se produzcan con posterioridad a la fecha del comienzo efectivo de las operaciones aseguradas. En el seguro de, un comentario, ¿no? El seguro de construcción realmente se maneja una logística, ¿no? Y siempre se manejan los diagramas de Gantt, ¿no? Para ir viendo los avances y proyectando también cualquier tema de rechazo para que se puedan ampliar, ¿no? De repente quizás el periodo de construcción o también poderse ampliar los tipos de pólizas, ¿no? Las vigencias de las pólizas que amparen, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? Ustedes para construir, para hacer el piso, se traen piedras grandes, ¿no? Cuando es un terreno que es muy suave, como por decir en La Molina, ¿no? Que es pura tierra, pura arena. Para construir las casas o edificios ahí se tiene que hacer una buena base, ¿no? Entonces se tiene que traer piedras primeramente grandes que soporten todo el peso y después piedras un poco más pequeñas que van a soportar todo ese peso, ¿no? Obviamente ahí se hacen cálculos matemáticos, los ingenieros tienen que trabajar, ¿no? El tema del trabajo y el peso que van a soportar las estructuras, ¿no? Los trabajadores tienen que realizar su trabajo de manera adecuada y profesionalmente. Todo tiene que estar supervisado, ¿no? Entonces, imagínense, pues, que después de construido una obra, esta, por cualquier falla estructural, se puede derrumbar, como ha ocurrido muchas veces en otras partes del mundo, ¿no? Que apenas se entregaba la obra, de repente se hizo un estadio y el estadio se desmoronó, se hizo un edificio y el edificio se derrumbó, etc. Eso es para que ustedes tomen conciencia de lo que involucra, ¿no? Estos seguros de construcción. Seguimos con los riesgos excluidos, pérdidas o daños en prototipos, a no ser que ello haya sido acordado,
daños consecuenciales o indirectos que se deriven de un siniestro, tales como depreciación o deterioro de mercancías, pérdidas de mercado o clientes, aumentos del coste de mantenimiento, demora o retrasos en los servicios, imposibilidad de llevar a cabo operaciones comerciales, lentitud laboral, deliberada u otras contingencias similares. Demoras excesivas en la reparación o reposición de los bienes dañados respecto al plazo que sería necesario en condiciones normales de ejecución. Hay condiciones especiales que se pactan expresamente, ¿no? Que el cronograma de avance de los trabajos de construcción y montaje formará parte integrante de la póliza. La aseguradora, en modificación de las condiciones generales de la póliza, no indemnizará al asegurado con respecto a daños causados por una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y o montaje que exceda de ciertos plazos, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por la aseguradora antes de la ocurrencia del siniestro. Las cosas se tienen siempre que negociar antes de la ocurrencia de un siniestro. ¿Ya? ¿Cómo es el procedimiento en caso de un siniestro? ¿No? Al ocurrir un siniestro, ¿no? Que pueda ser indemnizado bajo este seguro, el asegurado tiene la obligación de informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario, desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la aseguradora, ésta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que esta falta de aviso no influya en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el cumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no influya en la verificación o determinación del siniestro, o en aquellos casos que la aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Tiene que suministrar toda la información y prueba documentaria que la aseguradora le requiere, siempre y cuando éstas guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización que se reclama. Y como mínimo lo siguiente: la carta formal de reclamo, la denuncia policial, el informe de ocurrencia consignando las circunstancias en las que se produjo, el informe de ejecución de la obra elaborado por el ingeniero civil supervisor de la obra, copia de los permisos, licencias y autorizaciones para ejecución de obra y la pérdida aproximada. Tiene que ejecutar dentro de sus posibilidades todos los actos que tiendan a evitar la extensión de los daños. O sea, tiene que actuar como un buen no asegurado. Remitir a la aseguradora una carta informando las causas y circunstancias de los daños, así como una copia de la denuncia ante las autoridades respectivas. Igualmente, el asegurado tiene que proporcionar todos los informes y documentos que la aseguradora le solicite, los cuales deberán guardar consistencia y proporcionalidad con el siniestro cuya indemnización se solicita. En este caso, esos documentos se los va a pedir los ajustadores también, ¿no? El asegurado, por cuenta propia, tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones razonables hechas por la aseguradora con el objeto de prevenir pérdidas o daños, teniendo que cumplir con los requerimientos legales. Luego veamos el seguro de obras civiles terminadas o OCT. Este seguro, ¿no? Es un tipo de seguro que cubre bienes que predominantemente son grandes estructuras de concreto que ya están en operación, o sea, están en funcionamiento, no están en construcción, ni en periodo de reconstrucción, ni mantenimiento, ¿no? Y esto es en lugar de instalaciones manufactureras o viviendas, ¿no? El propósito fundamental de este seguro es proteger los bienes asegurados contra daños físicos súbitos e imprevistos. Los eventos catastróficos naturales son considerados generalmente como los principales riesgos, ¿no? En lugar del de incendio, aunque el fuego puede representar una alta exposición para algunas instalaciones. Es para instalaciones en operación y normalmente es un seguro anual renovable. Estas estructuras son las siguientes: los puentes, presas de todas clases, puertos, cables aéreos, líneas de transmisión y distribución, depósitos de agua, depósitos, sistemas de canales, diques secos, sistemas de irrigación, ductos conduciendo sustancias no combustibles,
sistemas de drenaje, túneles. Se va incrementando la compra de ese tipo de cobertura para obras concesionadas y o proyectos asociados público-privados, PPP por sus siglas en inglés, por parte de la empresa a cargo de la realización del proyecto, a veces como consorcio y otras como contratista, y se sujeta a una gran cantidad de requisitos según se haya especificado en el convenio de concesión y o de financiamiento. Por ejemplo, niveles mínimos de cobertura, deducibles máximos, etc. La cobertura de OCT es considerada como una cobertura principalmente para eventos catastróficos, como ya le hemos mencionado. Dado que muchos de los bienes asegurados son en lo general resistentes al fuego, excepto por cargas caloríficas extremas, como se anota en este documento, solo los eventos extremos pueden causarle daño, ¿no? El seguro de OCT provee cobertura renovable anualmente para estructuras existentes de manera muy similar a la póliza tradicional de seguros de daños generales o patrimoniales. Generalmente, hay dos formas de cobertura: riesgos nombrados y todo riesgo. La base sobre la que se otorga la cobertura pueden depender del mercado y o del ciclo del mercado. La cobertura a base de riesgos nombrados ampara al asegurado contra cualquier daño o pérdida física, súbita e imprevista, que haga necesaria la reparación y el reemplazo de los bienes afectados asegurados. Estos bienes normales pueden ser, o estas coberturas, ¿no? Riesgos: los impactos de vehículos terrestres o acuáticos, naves aéreas o de objetos caídos de ellas, el terremoto, erupción volcánica, tsunami, huracán, que está considerado viento más fuerte que los de grado 8 de la escala de Beaufort, avenida o inundación, hundimiento, deslizamiento de terreno de rocas y otros movimientos de terreno, helada, avalancha, hielo, nieve, vandalismo por personas aisladas, incendio, rayo y explosión. La cobertura de todo riesgo ampara contra daño o pérdida físico súbito y accidental, esa es la condición, que ocurran a los bienes asegurados, a menos que lo cause un riesgo excluido. La principal diferencia entre la póliza de riesgos nombrados y la de todo riesgo es que en la de todo riesgo se invierte la carga de la prueba. Es decir, en una póliza de riesgos nombrados, el asegurado debe demostrar que la pérdida fue causada por uno de los riesgos amparados. En una póliza contra todo riesgo, el asegurado solo necesita dar evidencia de que sus bienes sufrieron un daño o pérdida, y entonces es la compañía la que debe probar que el siniestro fue causado por un riesgo excluido. La carga de la prueba es una razón adicional para que haya una claridad absoluta en las exclusiones de una póliza a todo riesgo. Tenemos acá un pequeño mapita donde estas obras, puentes, presas, puertos, ¿no? Ductos, pueden estar sujetas a estos tipos de eventos, ¿no? Estas son las exposiciones a las cuales se enfrentan estas obras. Entonces, donde está la X quiere decir que el derrumbe, obviamente, se puede presentar en un puente, en una presa, también se caen las líneas de transmisión, los túneles, obviamente, ¿no? Y así sucesivamente pueden ir revisando esta guía de exposiciones típicas. Las coberturas adicionales, ¿no?, en una póliza de todo riesgo permiten amparar también los daños por error humano o accidentales, ¿no? La cobertura puede ampliarse a incluir remoción de escombros, gasto de aceleración, rotura de maquinaria, huelgas, motín y conmoción civil, terrorismo y pérdidas consecuenciales. Exclusiones son las exclusiones estándar, que son las siguientes: pérdida o daños causados o agravados por vicio propio, defectos latentes o inherentes, avería mecánica o eléctrica de maquinaria e instalaciones eléctricas o electrónicas, uso y desgaste, corrosión, erosión, asentamientos normales de terreno, actos malintencionados o negligencia, guerra, riesgos nucleares. La suma asegurada para estos riesgos es la que se transfiere de la fase de proyecto a la de operación, ¿no? Es suficiente la suma asegurada del proyecto, que es la póliza de obra civil o CAR. Sin embargo, en muchos casos el riesgo asegurarse con la póliza OCT no es una construcción reciente, sino una ya existente. Por lo tanto, en estos casos la definición y el cálculo de la suma asegurada es de vital importancia, la cual debe ser el valor de reconstrucción. Es conocido que hay dificultades para calcular este valor en el mercado debido a la edad de algunos bienes asegurados, o sea, estas OCT, y a la fluctuación de los precios que depende de las áreas de su ubicación, tecnología,
materiales y muchos otros componentes que se emplearon y afectan directamente en la suma asegurada. Es común establecer un límite de indemnización para la exposición al daño material, particularmente en ubicaciones que tienen un alto grado de exposición a catástrofes naturales, como terremoto, huracán, inundación. También es importante, ¿no? Pérdida máxima probable, es el cálculo que se tiene que efectuar, ¿no? Para ese tipo de seguros, y la compañía de seguros tiene que disponer de la información suficiente para efectuar la suscripción, con el fin de permitir una satisfactoria evaluación del riesgo, ¿no? Y sobre todo, poder efectuar un cálculo confiable del PML. Una gran parte de estas pólizas de OCT están hechas para riesgos muy dispersos, extensos, por ejemplo, carreteras, ferrocarriles, unas exposiciones muy individualizadas y requieren de información adecuada. La siguiente información debe estar disponible: ubicación geográfica, plano general del objeto asegurado, planos y corte de las estructuras principales y bienes asegurados, cifras técnicas clave, costo de construcción de cada uno de los elementos mayores y del total, y saber que están expuestos a incendio y explosión, impacto de vehículos terrestres y naves acuáticas, impacto de naves aéreas, terremotos, tsunami, erupción volcánica, huracán, vientos tempestuosos, avenida, inundación, mareas, deslizamiento de terreno, caída de rocas, helada y hielo. El mantenimiento regular es esencial para todas las estructuras hechas por el hombre, ya que consiste en realizar medidas preventivas para evitar el deterioro o para mantener su función. El mantenimiento de la infraestructura actual presenta muchos retos, ya que incluye particularmente puentes que son un elemento especial del total de las carreteras y un eslabón crítico en la red de autopistas. Los puentes son considerados separadamente del mantenimiento de las vías de acceso. El mantenimiento preventivo de un puente se realiza para conservar los componentes del puente en su condición presente, previniendo así que se desarrolle u ocurra una falla estructural. Las actividades de mantenimiento preventivo pueden clasificarse en dos grupos: programadas y reactivas. Hay tres áreas de los contratos de concesión que se enfocan en la condición del activo de infraestructura concesionado, tanto durante como al final del periodo de concesión. Y los requisitos que contienen están pensados por diseño para asegurar la gestión regular y responsable de tales activos y la transferencia de los mismos bien mantenidos por el concesionario al gobierno al final del periodo de concesión. Los requerimientos de mantenimiento están diseñados para fomentar una operación adecuada, de acuerdo con las condiciones contractuales y las técnicas reconocidas de gestión. Las actividades reguladas por estos requerimientos maximizan la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los bienes concesionados. El objetivo es lograr, mediante el uso de un inventario de activos en el que estén bien definidos los bienes concesionados, así como las condiciones en que el concesionario debe mantener necesariamente tales activos. Acá tenemos otra tabla, que es una guía, ¿no? Que es importante que ustedes la revisen, que dependiendo del tipo de riesgo, ampararse bajo una póliza de OCT y en la cual deben enfocarse las inspecciones, ¿no? Entonces tenemos la topografía, aquí están todas las obras que se pueden hacer aseguradas, y el tipo de objeto en el cual se tienen que fijar: la descripción general, la edad de construcción, topografía, cuáles son los riesgos naturales, si están afectados, los alrededores, normas de diseño, ruta, ubicación exacta, ¿no? Protección contra incendio, de centros de control, tipo de estructura del objeto, material rodante que se ampara, instalaciones de mantenimiento, subestaciones eléctricas, concepto de monitoreo de presas, plan de emergencia, desglose de costos, estudio de pérdida máxima esperada, ¿no? Todos llevan ese estudio. Historial sinestral, incluso de la etapa de construcción, también todos llevan ese requerimiento. Ok, estimados alumnos, con esto estamos dando por concluido esta semana, donde hemos visto el tema de los seguros de ramos técnicos. Espero que les haya servido de provecho, ¿no? Que haya sido al menos entendible. Ya les explico que este tipo de seguros son sumamente especializados y solamente lo pueden liquidar o ajustar ingenieros, ¿no? Y también los que están manejando las áreas de ramos técnicos en las compañías de seguros también son ingenieros, ¿no? Sin más que decirles, pues les agradezco su atención. Si hubiera alguna consulta, háganmela saber. Si no, me despido de ustedes hasta la siguiente semana, invocándoles a que, por favor, no solamente existe el WhatsApp, sino también el teléfono. Si tienen algún impedimento
de comunicación vía WhatsApp, me pueden llamar por teléfono sin ningún inconveniente para informarme de cualquier situación anómala que estén presentando en el desarrollo de las tareas. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad, la siguiente semana. Sami, Jimmy, ¿alguna consulta que quieran efectuarme? Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. No, todo claro, gracias. Ok, Sami. No, profesor, claro, todos los temas. Gracias más bien, profe. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Cuídense mucho, cuídense familia. Gracias.